en este tiempo tan especial. De veras, es un refrigerio para nuestras almas poder reunirnos y adorar a aquel que dio su vida por nosotros, Jesucristo. Qué bueno que estás aquí nuevamente. Bienvenidos a casa. Tengas años viniendo, o sea, literalmente la primera vez que estás con nosotros, de veras nos da tanto gusto que estés aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar y concluir nuestra serie llamada Amén. Amén es una palabra que significa confirmado. Así sea, es literalmente lo que significa. Y hemos estado aprendiendo cómo Jesucristo en su aún nacimiento, vida, muerte, resurrección, fue cumpliendo las palabras que se habían hablado y profetizado, prometido de un Salvador. Hoy vamos a concluir y vamos con la ayuda de Dios a aplicarlo muy personalmente a nuestras vidas. Yo pido, Señor, que seas tú el que nos habla, que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos entender mejor lo que significa esto, Señor, la verdad que vamos a estudiar hoy para cada uno de nosotros en lo personal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Juan capítulo 1, versículos 41 y 42, vemos a Jesús en sus primeros encuentros llamando a sus discípulos. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Ahora, si los nombres siempre han sido importantes, en los tiempos bíblicos eran particularmente importantes. Para los hebreos, ellos entendían el significado de cada nombre y eran muy intencionales al dar los nombres por el significado que llevaba. Y luego, cuando iba creciendo el niño o la niña, entendía el significado de su nombre. Aquí dice que Jesús se quedó mirando fijamente a Simón Pedro. Esto no era solo un saludo casual, lo estaba casi analizando, ¿verdad? Y le da este especie de nuevo nombre, pero era como una declaración profética. Le dijo: te han llamado Simón. Ahora, Simón era de Simeón en el hebreo, y todos los hebreos entendían perfectamente de dónde venía este nombre. Simeón, el segundo hijo de Jacob, fue marcado, su reputación sellada como una persona muy impulsiva por un acto impetuoso, impulsivo, imprudente que hizo él y su hermano. De hecho, le costó el poder tener la bendición de la primogenitura, porque su hermano mayor también la había perdido. Y el caso es de que esto era lo que representaba ese nombre para los hebreos. Un hombre impulsivo, a veces imprudente. Y los que conocen un poco de la vida de Pedro en los evangelios, él vivió así. Pero Jesús ve más allá de su tal vez tendencia natural y le dice: pero te van a decir Cefas o Pedro, que ambos quieren decir roca, uno en arameo, otro en griego. Pero el punto es de que en vez de tener una tendencia hacia esa persona impulsiva, imprudente, tú vas a volver una persona como una roca, firme, estable, fuerte. Ahora, Pedro, de nuevo, leemos de sus de repente imprudencias y fallas, pero tenía un gran corazón. Pedro de veras fue un hombre extraordinario. Pero antes de llegar a su etapa de vivir realmente todo lo extraordinario que Dios había puesto en él, tuvo este tiempo complicado. Y quiero considerar un poco el día de hoy de este proceso
y unos errores y luego aciertos de Pedro, de los cuales podemos aprender nosotros. Pero si pudiera poner en una sola frase o una sola cuestión las fallas de Pedro, sería en la raíz, para mí sería la autoconfianza. Pedro sufría de autoconfianza, y el ejemplo más claro es cuando Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo: ¿saben qué? Me van a crucificar y todos ustedes me van a abandonar. Pedro dijo: yo no, yo jamás te voy a fallar. Ahora, era sincero. Él tenía un corazón apasionado por Jesús, pero no entendía que no podía solo confiar en ese celo personal, en esas buenas intenciones, por genuinas que fueran. Entonces él ignoró esta advertencia de Jesús y terminó negando a Jesús 3 veces, como todos sabemos. Él, en vez de confiar en sí mismo, debería en ese momento haber dicho: ojo, si Jesús dice que esto es un peligro, aunque yo siento que nunca lo haría, tengo que estar consciente que tengo mis áreas débiles, mis puntos ciegos, y necesito tomar las medidas apropiadas. Porque efectivamente, cuando llegó esa noche y arrestaron a Jesús, lo único que logró Pedro para librar a Jesús fue mocharle la oreja al pobre siervo del sumo sacerdote. Hasta ahí llegó la revolución de Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo: ya guarda eso, no es así la cosa. Y más tarde esa noche Pedro termina negando a Jesús 3 veces. Vamos a ver algo de lo que sucedió y de lo que podemos aprender. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Voy a empezar desde el versículo 37. El contexto del momento es: están en el huerto de Getsemaní. Muchos conocen la escena. Jesús se ha apartado con sus discípulos más allegados para orar. Está en angustia, sabe que el día siguiente va a ir a la cruz, está sufriendo, y que también sus discípulos iban a enfrentar esa prueba, y les ha dicho que oren. Pero vamos a ver. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Ahí vemos Jesús insistiendo en la importancia de velar, de estar atentos por la prueba que venía, y orar, y se quedaban dormidos. Y yo me compadezco de eso, porque yo sé que yo me he quedado dormido orando, ¿verdad? A veces el sueño domina, pero esta noche era más que eso. Era una prueba, y Jesús les está advirtiendo y de lo importante que es, y como que no están captando la magnitud de la cosa. Así que llegan, arrestan a Jesús. Vamos a brincar al versículo 53 del mismo pasaje. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, ojo, Pedro los siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Ahí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Y aquí yo quiero considerar 3 errores que cometió Pedro, que muchas veces cometemos nosotros. Yo lo reconozco también, pero que nos roban de poder enfrentar las pruebas, salir adelante, cumplir esos planes y propósitos que Dios tiene para nosotros. Número 1, falta de oración. ¿Sí? Falta de oración. Pedro no oró esa noche en particular, y no solo se trata de una noche, sino que necesitamos desarrollar como parte de nuestro horario el tener tiempos de buscar
a Dios, de platicar con Él. Y si tú no sabes hacer esto, no es algo complejo, no es algo formal, es platicar. Es literal como si hablabas con un amigo, solo que con todo respeto y honra que Él se merece, pero así abrir tu corazón y expresar lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo. Obviamente también darle honra, darle gracias, pero también expresar tu dolor, tu situación, tu necesidad. Platica con Dios todos los días. A veces perdemos de vista, Él está con nosotros. El Espíritu Santo vive en cada persona que se ha entregado a Cristo Jesús, y como que no estamos tan conscientes de ello o lo perdemos de vista. No intentes enfrentar la vida en tus propias fuerzas, porque no nos va a ir bien. Número 2, seguir de lejos. El siguiente error de Pedro: quiso seguir a Jesús, pero de lejos. Y es común de repente escuchar a personas que dicen: ¿sabes qué? Es que yo intenté eso de ir a la iglesia, de seguir a Jesús, de ser cristiano, pero no es para mí. Y casi siempre es alguien que lo intentó de lejos. Quiso seguir a Jesús de lejos, es decir, sin realmente comprometerse de lleno, porque probablemente en su mente no quería irse a los extremos. Pero ¿sabes qué? Si no seguimos a Jesús al extremo de todo nuestro corazón, no vamos a vivir la plenitud de lo que Él tiene para nosotros. Vamos a vivir una relación fría. Entonces, una relación fría y distante no es una verdadera representación del plan de Dios para nosotros. No lo sigas de lejos, acércate a Él. Una cosa es el punto número 1: platica con Él todos los días. Consigue una Biblia y lee, aunque sea unos minutitos breves, sí, del Nuevo Testamento, de los Evangelios, algo que puedas entender, y aún lo que no, toma luego un momento y platica con Dios. ¿Qué debo aprender de aquí? ¿Cómo debo aplicarlo a mi vida? Otra cosa, y lo estás haciendo en este momento, es congregarte, pero no de vez en cuando, sino ser parte activa de una congregación local. Es crucial para seguir a Jesús de cerca, y te animamos. Obviamente aquí tienes tu casa, muchos ya están obviamente, pero si no, sepa que aquí tú puedes plantarte y crecer en las cosas de Dios. Y número 3, pasar tu tiempo donde no es sabio. Este fue otro error de Pedro. Cuando él llega, dice que se calentó ahí en la fogata con los guardias y otras personas que eran totalmente contrarias a Jesús. ¿Qué estaba haciendo ahí Pedro? Se posicionó para su caída. Se posicionó en el lugar de la tentación. Mira, hasta el dicho común dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú te andas juntando con personas que no comparten tus convicciones, es solo cuestión de tiempo hasta que van a debilitar tus convicciones. Seamos sabios. ¿Saben? Voy a aprovechar el momento para animarlos a estar en un grupo conexión. Un grupo conexión de adolescentes, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de matrimonios, de lo que más corresponde a tu contexto. Pero tú necesitas fomentar esas amistades con personas que pueden ser un mutuo apoyo el uno al otro. Esta vida no se vive en victoria a solas. Así que seamos sabios de dónde pasamos nuestro tiempo. Pues Pedro no fue sabio, no dedicó tiempo a la oración, siguió a Jesús de lejos y se juntó en ese círculo que no le convenía, y cuando llegó la presión falló y negó a Jesús 3 veces. Lo bueno es que ahí no termina la historia de Pedro, ni termina la historia tuya y la mía en nuestras fallas y nuestros errores, ¿sí? Porque hay otro capítulo y es muy diferente. Si tú empiezas a leer Hechos capítulo 1, te vas a dar cuenta. Ahora Jesús
ya murió, resucitó, le llama a sus discípulos a quedarse en Jerusalén, a esperar la promesa que él enviaría. Resulta que era el Espíritu Santo, y ahí están. Y Pedro ahí se levanta como el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Un hombre valiente, realmente sí. Una roca, una persona mostrando valentía. Y la historia nos dice que murió como mártir, con valentía, llevando el mensaje del evangelio a muchas partes del mundo conocido de ese tiempo. Terminó fuerte, terminó cumpliendo esa promesa que Dios le dio el día que lo conoció. Tú vas a ser una roca, tú vas a ser Pedro. Y efectivamente el amén lo cumplió, así como Él cumple su palabra para cada uno de nosotros. Pero así como vimos lo que hizo mal Pedro, ¿qué tal lo que hizo bien para cooperar con la obra de Dios? Porque de esto también podemos aprender. Ahora 3 puntos buenos. Número 1, recibió su perdón para olvidar su pasado. Hay una escena, tal vez la conoces, se registra en Juan 21, cuando Jesús ya había resucitado, había aparecido a los discípulos, pero todavía no sabían qué seguía, y como que todavía había este desánimo, y Pedro les dice: yo voy a ir a pescar. Tal vez aún pensando en volver a dedicarse a la pesca, porque a eso se dedicaba previamente. Y están ahí pescando y ni eso les va bien, ¿verdad? Mal tiempo de pesca, toda la noche desanimados, y llega Jesús allí a la playa y tienen la pesca milagrosa y llegan con él. Pero al punto que quiero llegar es que luego Jesús voltea con Pedro y le pregunta si lo ama. Pedro, ¿me amas? Y Pedro le afirma sí. Y le vuelve a preguntar segunda vez y una tercera vez. Y le da la oportunidad a Pedro a 3 veces afirmar su amor por Jesús. Y no puede ser coincidencia que unos días después de que Pedro 3 veces negó a Jesús, Jesús le da la oportunidad de ahora 3 veces afirmar: sí, yo amo a Jesucristo. Porque Jesús quiere transformar nuestros errores del pasado y prepararnos para cosas nuevas en el futuro. Pero hay que recibir nuestro perdón. Escúchame bien, el perdón está allí. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Él llevó la condena sobre él. Pero hay muchos cristianos viviendo con condenación, porque no han recibido en su corazón ese perdón. Eres perdonado, Jesús pagó el precio. Recibe tu perdón, suelta la condenación y avanza a lo que Dios tiene. Si Pedro se hubiera estancado en su error, no leeríamos del Pedro del libro de los Hechos. Dios hubiera usado a otro. Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí. Tiene planes, tiene propósitos. Oh, recibe tu perdón. Olvida el pasado. Número 2, se aferró a estar más cerca de Dios. Pedro se aferró ahora sí a estar más cerca de Dios. Cuando vemos el grupo en el aposento alto en Hechos 1 y 2, encontramos ahí a Pedro en el centro, de hecho del líder, buscando, orando, preparándose. Se aferró a buscar y ser lleno con más y más de Dios. Ya lo he dicho, así que nomás lo afirmo de nuevo. Número 3, tomó un paso de fe. No nos dice qué estaba pensando Pedro en ese momento cuando se derrama el Espíritu Santo en Hechos 2 y la multitud de personas se acercan al aposento alto a ver qué está sucediendo, por qué tanto ruido, tanto alboroto, y hasta los acusan a los discípulos de estar borrachos. Y alguien necesita salir, alguien necesita dar la cara, ser el líder, dar la explicación. Y tal vez Pedro pudiera pensar: yo negué a Jesús.
Juan, tú ve, tú eres el que era más cercano a él. Tal vez Mateo, probablemente el más preparado académicamente del grupo, o yo no sé qué, pero Pedro tomó el paso de fe del llamado que Dios le había dado y tomó ese paso, dio la cara y empezó. El que había negado a Jesús ante un puñito, ahora ante una multitud proclama el evangelio. Y de allí empieza a despegar y a cumplirse esa palabra que Dios le había dado a él. Escúchame bien, hay personas aquí que Dios ha puesto en tu corazón propósitos. Él ha dado promesas. Ha habido errores, fallas, o tal vez simplemente las cosas se han complicado en el proceso y sientes que ya no es para ti. Dios quiere animarte, llamarte a decir: toma el paso de fe y obediencia cuando Él trae la oportunidad. No es tiempo a acobardarte, no es tiempo de tener incredulidad, es tiempo tomar ese paso de fe y obediencia y empezar a caminar en esos propósitos que Dios tiene para tu vida. Hablando de los propósitos de Dios, Efesios capítulo 2. Me encanta este pasaje. Voy a empezar desde el 8, que es uno de los mensajes más claros de la salvación por gracia en toda la Escritura. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero luego fíjate esta expresión en el 10: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Sí, Dios preparó cosas buenas, obras buenas, propósitos buenos para tu vida, para mi vida, desde tiempo atrás. Él ya tenía un plan diseñado, un destino con propósito para tu vida y mi vida. Oh, Él ya lo tiene planeado y preparado. Nos toca tomar ese paso de fe y obediencia, creerle a Él y responder a la oportunidad que Él pone en nuestro camino o nuestro corazón. Me encanta que dice que somos la obra maestra de Dios. De ahí es una palabra en griego de la cual sale la palabra poema en español. Se pudiera traducir: somos la poesía de Dios. Tú eres una obra maestra, una poesía de Dios. Tal vez no te sientes así, tal vez tus padres no expresaron eso, tal vez expresaron todo lo contrario, u otras personas a tu alrededor, y de alguna manera te sientes todo menos una obra maestra. Y errores y fallas pues obviamente nos van marcando, y puedes sentir que tú ya no tienes nada que ofrecer. Escúchame bien, tú puedes creerle a tus sentimientos y circunstancias, o tú puedes creerle a la palabra eterna de Dios que dice que eres una obra maestra y que Dios ha preparado buenas obras, buenas cosas, buenos propósitos para tu vida. Seas un jovencito empezando, seas un anciano con 50 años en el evangelio, hay buenos planes y propósitos de Dios para tu vida, para esta etapa de tu vida. Hay que creerlo, hay un nuevo nombre. Si es que de alguna manera tú te has quedado enfocado en errores y fallas del pasado. Un nuevo nombre, no uno literal en un acta, pero en el corazón. Un destino, un propósito, un enfoque que Dios tiene para tu vida. De hecho, la Escritura habla de que eres mío. Dice: te puse nombre, mío eres tú. Escucha esto, yo no lo tengo en mis apuntes.
En Isaías 43 lo dice: te puse nombre, mío eres tú, aunque pases por las aguas, yo te voy a cuidar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Él te puso nombre. Él te puso un nombre de propósito mucho más allá del nombre natural que tal vez recibiste. O no solo el nombre, pero la crianza, el enfoque que tú recibiste y en el cual has caminado. Dios tiene algo mayor, mi amigo, mi amiga. Tú eres una obra maestra de Él, pero tienes que creerle a Él y darle ese lugar a Él, de ser el Señor que guía, que dirige. También este pasaje de nuevo habla de gracia, habla de que la salvación en el versículo 8 y 9, que es por gracia la salvación, no por obras, para que nadie se pueda jactar. Es que yo no merezco, de acuerdo, yo tampoco, nadie lo merece. Es amor y favor inmerecido, eso significa gracia. Amor y favor inmerecido de Dios, que nos ha rescatado, nos ha perdonado y ahora nos sostiene cada día. Dependiendo de Él, en vez de dependiendo de mí mismo, confío en Él, dependo de Él, me da esa fuerza, esa gracia para ir y ahora caminar en esos propósitos que Él tiene, en ese nuevo nombre, identidad, destino que Él ha determinado para ti y para mí. El amén, así dice Apocalipsis como un título de Dios. El amén, Él cumple, confirma sus promesas, sus propósitos. Pueda que haya tormentas, desviaciones, complicaciones, atrasos, pero Él va a cumplir sus buenos propósitos y planes en la vida de sus hijos que creen y confían en Él. Así que es tiempo creer y confiar en Él. Quiero terminar con un solo versículo más. Muchos años después de negar a Jesús, de fallar, de sufrir, no puedo imaginar cómo sufrió Pedro esa noche. Después de una trayectoria luego de llevar el evangelio a muchos lugares, de ser usado y a la vez de seguir enfrentando persecución, porque era un tiempo de mucha persecución para la iglesia. Y aunque no vivimos aquí en México ese tipo de persecución, obviamente vivimos pruebas, vivimos luchas. Así que este versículo, tómalo muy personal hoy. Dios lo puso en el corazón de Pedro y él sí que apreció mucho el mensaje. Primera de Pedro 5:10. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Lo voy a leer de nuevo. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, ánimo, se va a acabar ese tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia, de amor y favor inmerecido, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él vamos a hacerlo personal, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. A Él sea toda la gloria.